Perfectísimo. Ya lo están grabando. Las principales características del envejecimiento del sistema cardiovascular reflejan cambios anatómicos y estructurales a nivel de los vasos, relajación miocárdica y lleno ventricular y respuesta a las catecolaminas. Alguien que sepa, alguien que ya haya leído qué es lo que le va a pasar a la relajación miocárdica. En una palabra. Oigan, y otra pregunta. El equipo 1 no mandó su trabajo, ¿verdad? El equipo A sí se lo mandamos, de hecho, se lo No lo he mandamos visto. ayer. Porque vi el del equipo B. Si gusta, se lo vuelvo a reenviar con foto de captura de que No te también. preocupes, nada más mándalo. ¿Ok? Sí, claro, Bien. se lo reenvió. Gracias. Doctor, Sí, perdón vi por el del equipo B. interrumpirlo, pero ya llegó Adriana. Buenos Ok. días, doctor. Buenos días. Perfecto. Nada más faltó Oscar. Ok. Muy bien. Las principales características del envejecimiento del sistema cardiovascular. Aquí está grabado esto. Muy bien. Entonces, alguien que sepa qué es lo que le pasa a la relajación miocárdica. Ok. ¿Qué creen que le pasa a los vasos sanguíneos y al llenado ventricular? ¿Pierden distensibilidad los vasos? Exactamente, se vuelven más rígidos, sí, claramente. Muy bien. Ahora, vamos a ver esto, ¿eh? Es muy importante que vean cómo la edad se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Podemos ver aquí el envejecimiento cardiovascular va a aumentar los factores de riesgo, tanto el número como la severidad de esto. Pueden ver cuál es el porcentaje de hipertensión conforme a la edad, ¿ok? Del 4 a cuando tienen su rango de edad, 18 a 29, 11% cuando ya llegan al mío, ¿no? Y pueden ver que desde los 70 años, más de la mitad de los pacientes van a tener hipertensión. Después de los 60 años, perdón, sí, también, después de los 60 años, ya es más probable que un paciente sea hipertenso a que no sea hipertenso. Por eso, clásicamente, cuando llega un paciente de 70 años, yo, oiga, doctor, pues es que yo era de presión baja. Pues sí, pero pues la edad hace que sea más común la gente hipertensa que no hipertensa. Y podemos ver cuáles son los riesgos cardiovasculares, ¿no? En adultos mayores. Podemos ver cómo la presión diastólica, aquí está, aumenta, la sistólica, el tabaquismo también se suele asociar a la edad, ¿no? Sobre todo generaciones que ahorita son adultos mayores, dislipidemia, es más común la diabetes, ¿no? Y la fibrilación auricular. ¿Por qué creen que la diabetes sea más común en adultos mayores? En parte. Una razón que ya vimos, que ya hayamos visto de envejecimiento normal. Por resistencia a la insulina, por aumento de grasa en los músculos. Exactamente. Sí, en parte eso crea esa homeostenosis. Y también vamos a ver que el envejecimiento cardiovascular también va a aumentar la incidencia de fibrilación auricular. Pues bueno, vamos a tener cambios arteriales relacionados con el envejecimiento, ¿no? La arteriosclerosis. Es una patología que aumenta con el envejecimiento, aumenta la rigidez vascular, es heterogénea, compromete la luz del vaso, tiene un componente inflamatorio, tiene como cofactor el acúmulo de colesterol y aumenta el riesgo de infarto cerebral, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y pues bueno, aumenta la presión sistólica y la presión de pulso la ensancha. ¿Saben qué es la presión de pulso? La presión con la que atraviesa la válvula. No, la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. O sea que aumenta la sistólica y no necesariamente aumenta la diastólica. Entonces la presión de pulso aumenta. ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Pues pierden elasticidad, se vuelven más duros. ¿Ok? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo.
la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Podemos ver cómo va aumentando con la edad, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Se asocia exactamente a la presión sistólica, cómo va aumentando con la edad. Y podemos ver cómo con la edad va aumentando la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por Framingham, siendo más común en pacientes mayores de 80 años. Es más común tener insuficiencia cardíaca en pacientes de 80 años. Y mira qué común, es más común en mujeres que en hombres, cosa que se rompe durante todo el tiempo. ¿Qué tipo de hipertensión es esta que está, perdón, qué tipo de insuficiencia cardíaca es esta que nos está diciendo Framingham? ¿Saben? ¿Saben? ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca hay? ¿Cuáles son los dos tipos de insuficiencia cardíaca? Derecha e izquierda. No, ok, es un buen punto, dije tipos, pero no, o sea, más bien cómo clínicamente se separa. Dependiendo de la fracción de eyección, Ajá, exactamente. ¿Cuáles son las dos maneras? Es correcto. pues normal y reducida. Preservada y reducida. ¿De cuál creen que hablen aquí? De la reducida. Exactamente, hablan de la preservada. Es más común en mujeres ancianas, la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada y básicamente es endurecimiento cardíaco. Y pueden ver la prevalencia de fibrilación auricular por la edad, ¿no? Y en parte es por el endurecimiento cardíaco. Muy bien. Cambios a nivel estructural. El miocardio, esto se aumentó, se dieron cuenta cómo los factores de riesgo van aumentando con la edad. Incluso quiero que se queden muy claros que esta insuficiencia cardíaca es de fracción de eyección preservada, no disminuida. Disminuidas son otras incidencias, ¿eh? ¿Quedó claro esto? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Perfecto. Muy bien, sigamos. Cambios a nivel estructural. El corazón aumenta de tamaño con la edad, debido principalmente a la hipertrofia de las células miocárdicas. Hay aumento de la grasa pericárdica, hay depósito de amiloide y lipofuscina en el tejido cardíaco, y la lipofuscina es un tejido pardo que se acumula en las células envejecidas. Se va a haber cambios en la composición miocárdica. Al morir los miocitos son reemplazados por fibroblastos, los cuales continúan dividiéndose y produciendo colágeno. Alteran las propiedades mecánicas del corazón, produciendo un ventrículo más rígido y menos distendible. Y este cambio es más pronunciado en individuos que padecen hipertensión arterial. O sea, la hipertensión va a aumentar este cambio de miocitos por fibroblastos, lo cual va a hacer que el corazón se vuelva más rígido. Y esto es normal, ¿eh? Hipertrofia, que causa hipertrofia de miocitos, causa degeneración de miocitos. Y pues bueno, estos disminuyen, degeneran a menos del 50% alrededor de la vida. Hay remodelamiento ventricular, hipertrofia ventricular concéntrica. La masa miocárdica aumenta 1 a 1.5 gramos por año a partir de los 30 a los 90 años, con un engrosamiento posterior y del septo. Más del 50% de los pacientes de mayores de 70 años tienen depósito de material amiloide en su sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues bueno, que aumenta el colágeno intersticial, por lo tanto hay fibrosis, hay depósito amiloide, también se va a ver mucho en la aurícula, ¿no? ¿Qué hay en la aurícula? ¿Qué es importante? Marcapasos. Exacto. Ahí está el marcapasos, ¿no? Es importante. También depósito de tejido miocárdico. Y bueno, en el epicardio y en el aurículo ventricular.
Lo cual, ¿qué nos va a causar? O sea, si van entendiendo que lo que va pasando es que el corazón se vuelve más grande, aumenta la masa miocárdica, pero no necesariamente desde miocitos. Estos se van reemplazando por fibroblastos, entonces el corazón se va volviendo más duro. ¿Qué más va pasando? Pues bueno, el nodo sinoauricular disminuye con la edad. 90% de las células del marcapasos a los 70 años ya han disminuido. ¿Saben qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Bradicardia sinusal, bradicardia, taquicardia. ¿Saben qué es eso? Es una taquicardia, bradicardia. Cuando la No, frecuencia doctor. cardíaca va más de 100 o menor de, me parece, 60. El síndrome de taquicardia, bradicardia, es un síntoma, es cuando se enferma el nodo sinusal de tal manera que la frecuencia cardíaca, el paciente de repente hace bradicardias que lo lipotimian, neurosincopean y hace luego taquicardia. Es una enfermedad que necesita marcapasos y habla ya de una degeneración extrema del nodo sinoauricular. Esto es importantísimo, que sepan que el nodo sinoauricular se degenera en parte por esta acumulación de fibroblastos y por este depósito de amiloide. Hay una degeneración modesta en el nodo auriculoventricular, el cual, de hecho, la degeneración del nodo sinoauricular, como les puedo decir, puede acabar de manera normal un marcapasos, en pacientes ancianos. Cambios mínimos en el sistema de conducción distal, el depósito de amiloide a nivel auricular tiene incremento en microcircuito, es lo que les había dicho. Y pues bueno, ¿esto qué va a pasar? Es mucho más común en las extrasístoles auriculares y con el ejercicio también hace más común las extrasístoles ventriculares. Muy bien. También hace más común las extrasístoles ventriculares. Pues bueno, el peso del corazón aumenta, lo que habíamos dicho. Aumenta la masa del ventrículo izquierdo, se vuelve más grande y más duro. 15% de 30 a 70 años y 1 gramo por año de los 65 a los 80, o sea que desde los 65 esto se acelera. ¿Qué más pasa? Aumenta el grosor y la rigidez de la pared libre del ventrículo izquierdo y del septum. Y pues bueno, ¿qué le va a pasar a las cavidades? Pues la del ventrículo izquierdo se volverá más chica y la aurícula izquierda se volverá más grande. ¿Por qué creen ustedes entonces que se vuelve más común? ¿Por qué ustedes creen que se vuelve entonces más común la fibrilación auricular? ¿Saben? Pues por lo que decía que hay un recambio por fibroblastos. Por esto, porque al aumentar el tamaño del ventrículo izquierdo, al volverse más rígido, es más común que aumente la aurícula izquierda y al aumentar la aurícula izquierda es muchísimo más común que haya fibrilación auricular. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, ¿qué pasa? La aorta, pues bueno, aumenta el diámetro, ¿no? 22% de los 30 a los 70 años, aumenta el grosor de la pared, disminuye la complianza porque como buena arteria se vuelve más dura y se acorta y se desplaza a la derecha. Las válvulas, pues es normal que se engrosen, ¿no? De hecho, ¿cuál es la diferencia entre estenosis? ¿Cómo se llama esto? Entre estenosis y esclerosis aórtica. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que la estenosis justamente es disminución de la luz y la esclerosis es que las válvulas se vuelven más rígidas. Es exactamente eso. En la estenosis es que disminuye el tamaño de la válvula, porque se vuelve más rígida, y en esclerosis exactamente se engrosan, pero de todos modos funcionan bien, ¿ok? Es normal encontrar esclerosis en adultos mayores, ¿eh?
Muy bien. Aquí lo puse abajo y ni lo había visto. Aórtica, la esclerosis aórtica es parte de envejecimiento normal. Lo que es importante es separar la esclerosis de la estenosis. La estenosis no es normal. 40% de los adultos mayores van a tener esclerosis aórtica. Y el pericardio pues, se vuelve más grande, más rígido y con mayor grosor, lo cual no tiene relevancia clínica. Pues bueno, esto ya vimos, ¿no? Aumenta el peso, disminuye el número de los miocitos, aumenta el tamaño de células miocárdicas, disminuye el número de las células del nodo sinusal, disminuye la densidad de las fibras de conducción, disminución de la relación elastina-colágeno y aumento de la rigidez miocárdica, ¿no? Que se calcifica el aparato valvular y, bueno, hay depósito de amiloide y de lipofuscina. ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Y pueden ver cómo en sí envejecer no causa insuficiencia cardíaca, pero sí la hace más fácil. O sea, y bueno, aquí esto, si quisiera resumir, se diría que se vuelve duro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el sistema vascular y el endotelio? Pues hay mayor rigidez, se calcifica la media, ¿no? Esto es por más colágeno y menos elastina. Y bueno, y el espesor de la íntima aumenta de 2 a 3 veces. Con la edad, las grandes arterias de conducción se engruesan y pueden llegar a dilatarse o elongarse. Y esto en parte es por angiogénesis alterada. Cuando vean las angiografías de los adultos mayores, van a ver mucho más tortuosas las arterias. Este crecimiento se produce en la íntima debido al cúmulo de células y depósitos de sustancia de la matriz y el incremento en la cantidad y entrecruzamiento en las fibras de colágeno en la capa media de las arterias que las hacen menos elásticas. Pues bueno, aquí tenemos todo lo que hemos dicho, aumento en el diámetro, aunque la íntima se vuelve más dura, aumento en la dureza en las paredes y aumento en qué tan gruesas son las paredes, ¿no? ¿Y cuáles son las causas por las cuales suceden esto, ¿no? Aquí podemos, en la íntima se pueden ver los cambios, hay más actividad de los secas, ¿no? Cosa que ahorita con el COVID pues sí nos repercute, ¿no? Hay más, cantidad de nitrito y nitrato, ¿no? Más expresión de adhesión molecular, más TGF beta, pero con menos efectos antiproliferativos, ¿no? Y pues bueno, se vuelve más gruesa, como habíamos dicho. La media aumenta el grosor. Esto, ok, ahora es muy importante esto, ¿eh? Aquí no se me confundan que hay más nitritos y nitratos a nivel de la íntima. A nivel de vasoreactividad, se encuentra una disminución en el óxido nítrico, ¿ok? Y hay más superóxidos y peroxinitratos. El óxido nítrico, acuérdense que sirve para la vasodilatación. Y a nivel vascular, con la edad, va disminuyendo. Es súper importante. Aumenta la permeabilidad, disminuye la angiogénesis, que es lo que habíamos visto antes, y aumenta la expresión de adhesión molecular. El aumento de la actividad de la elastasa, el depósito de calcio y lípidos asociados con la edad hacen que la elastina sea más susceptible a degradarse. Y pues bueno, esto se aumenta más, entra más colágeno y disminuye la elastina, pues hace que las arterias, incluyendo la aorta, disminuya la elasticidad, aumente su calibre, se vuelva tortuosa, lo cual va a producir el incremento de la presión sistólica y la presión de pulso, con poca alteración en las cifras diastólicas. El radio interno de la aorta durante la sístole aumenta un 9% por década, desde los 20 hasta los 60. Y el endotelio se hace más susceptible al daño progresivo por estrés oxidativo y radicales libres. Lo que les contaba, el óxido nítrico baja y la endotelina sube. El óxido nítrico causa vasodilatación y la endotelina causa vasoconstricción, ¿no? Y esto nos explica muchas cosas, ¿eh? Los pacientes, los adultos mayores, ¿hacen más fiebre o menos fiebre? Menos fiebre. ¿Cuánto? ¿Perdón, qué?
Hacen menos fiebre Menos. por una relajación de citocina. Bueno, más bien por alteración en el cascada de citocina. También, en parte, sí, pero también los adultos mayores regulan menos su temperatura porque tienen menos capacidad de vasodilatar y de hacer vasoconstricción, ¿ok? Además de que tienen menos músculo. O sea que incluso esto también afecta que tengan menos, esto también afecta que tengan menos fiebre y también hace más probable que les dé golpes de calor, tienen menos capacidad vasodilatadora. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Y pues bueno, podemos ver cómo la presión de pulso va aumentando con la edad. Muchísimo. ¿Ok? Muy bien. Esto ya vimos. Desde el Framingham vimos que la presión sistólica aumenta 5 mililitros por mercurio cada 10 años, 10 a 60 años y 10 mililitros por mercado en mayores de 60 años. De hecho, antes se tomaba que la hipertensión sistólica era normal y de hecho no se trataba la hipertensión. De hecho, creo que fue Churchill. Sí, creo que fue Churchill quien murió de un EBC porque pues, se tomaba qué es lo que necesitaba el cerebro para perfundirse, ¿no? Y estaba con presiones de 180 y se estaba como normal. Pero no, ahora sí sabemos que la hipertensión arterial sistólica aislada aumenta el riesgo cardiovascular y de hecho han habido nuevos estudios como el SPRINT que han... Ay, güey. Me salgo. Ahí está. Como el SPRINT, que han visto beneficio en tratar pacientes incluso abajo de 130 de la sistólica. ¿Ok? Y podemos ver cómo la hipertensión, cómo a los 50 años es el aumento máximo de diastólica. ¿Ok? De 50 hasta los 64. Y de ahí la diastólica incluso baja. Mientras que pueden ver que la sistólica todo el tiempo sube. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Y esto es lo que les decía, que la elevación de la presión arterial sistólica, eso de hipertensión arterial sistólica aislada, porque se van a encontrar ustedes, doctores, sobre todo, pues ya añosos, que van a hablar del concepto de la hipertensión arterial sistólica y cómo, pues, se le deja en paz. Y podemos ver cómo aumenta la mortalidad, 1.26 de riesgo relativo por cada 10 mililitros que aumenta. También aumenta la enfermedad vascular cerebral, incrementa el riesgo de eventos coronarios, ¿no? 1.22 por cada 10 mililitros, 1.07, y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Pues es lógico, si aumenta la hipertensión, si aumenta la presión sistólica, aumenta la poscarga, y por lo tanto, pues el corazón necesita ajustarse para mantenerse. Eso sí, lo que estoy diciendo es simplemente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Hay irregularidades en la morfología de las células endoteliales, fragmentación de la elastina en la lámina interna y media, calcificación de la media, aumento en el diámetro y rigidez de las grandes arterias, aumento del depósito e intercruceamiento de colágeno e incremento en el depósito de calcio y lípidos. Y pues bueno, a nivel funcional, ¿qué pasa? Pues bueno, en el llenado cardíaco y la precarga, con lo que acabamos de ver, ya podríamos deducir qué es lo que sucede. ¿Qué creen que va a pasar con la precarga? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Nadie sabe? Tiende a aumentar, ¿no? Porque si se extiende más el ventrículo o hay crecimiento, ¿se aumenta? La precarga, bueno, ahorita vemos. Pero básicamente, si el ventrículo está más rígido y más grande, pues va a disminuir. Pero ahorita vamos a ver. El lleno diastólico temprano origina aproximadamente el 80% del volumen ventricular en jóvenes y disminuye hasta un 60% en ancianos, por lo que les digo. Si el corazón está más rígido, está más grande, pues va a haber menos espacio para la precarga. Hay un incremento en la rigidez de la pared del miocardio y al mismo tiempo mayor tiempo requerido para recapturar el calcio liberado a través de la bomba de ATPasa de calcio.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay contracción. Recaptura de calcio, el cual se vuelve más lento. Disminuye la relajación. Entra el calcio a la célula, retículo endoplásmico, libera más calcio, lo cual hace mayor contracción, menos recaptura, menor relajación. ¿Se dan cuenta de este círculo vicioso? Va disminuyendo la relajación. En parte, por lo que ya vimos del engrosamiento y del endurecimiento del corazón, se vuelve más rígido el corazón. Esto lo están entendiendo porque, no sé, como que siento que andamos... Sí, doctor. ¿Sí? Ok, muy bien. Es lo que les había dicho. Baja la recaptura y baja la reserva de calcio. Y el resultado es que hay una prolongación de la contracción y relajación del miocardio. La aurícula se contrae y origina 10 a 20% de lleno ventricular en personas jóvenes y en ancianos hasta el 40%. O sea que en adultos, o sea, es muy importante la contracción auricular, sobre todo en ancianos. ¿En qué circunstancias se pierde la contracción auricular? ¿Saben? Está muy fácil lo que pregunté. ¿En la FA? ¿Mandé? ¿En la fibrilación? Claro. Muy bien. De esta forma se mantiene sin cambios en el gasto cardíaco. O sea, mantiene. La fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca sí los afecta. ¿Qué pasa en la poscarga? Pues realmente ya lo vimos, ¿eh? La velocidad de la onda de pulso se incrementa con la edad, ya lo vimos, por todo lo que ya vimos. ¿Ok? Esto ya lo vimos, no tengo por qué volverlo a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa fisiológicamente? Pues incrementa el tiempo de potencial de acción, incrementa el tiempo de la contracción miocárdica, incrementa el tiempo de relajación, todo lo que acabamos de ver, disminuye la velocidad de contracción miocárdica, se conserva la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y disminuye la respuesta beta adrenérgica. Ok, entonces hay una disminución en la respuesta beta adrenérgica. ¿Qué es lo que creen que le pasa entonces a las catecolaminas? ¿Disminuirán o aumentarán? ¿Disminuye? Aumenta. Ah, Como hay menos respuesta, pues necesita más. E incrementa la velocidad de ondas de pulso, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa en la función cardíaca? Pues bueno, la frecuencia cardíaca pues no suele tener cambios en reposo, a menos de que se afecte la aurícula, pero puede llegar incluso a estar marcapasos, eso deja de ser fisiológico. Disminuye la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Acuérdense cuál es la fórmula para saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima. 220 menos edad, y en mujeres se multiplica por 0.85, lo que les decía. Las catecolaminas, la cantidad, como hay menos respuesta, pues van a aumentar la cantidad. Y bueno, disminuye el sistema nervioso parasimpático, lo cual disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pregunta, llega paciente séptico con la frecuencia cardíaca normal. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque justamente tienen la frecuencia cardíaca disminuida y no se va a reflejar los cambios por la septicemia. Porque como hay degeneración de nodos auricular y todos los cambios que acabamos de ver, evidentemente, el paciente puede incluso estar séptico y llegar con la frecuencia cardíaca igual. Entonces, por favor, estos 19 que están en la clase, no quiero escuchar en adultos mayores cosas como, claro que no le duele porque no tiene taquicardia. Un adulto mayor puede estar llorando de dolor sin taquicardia, ¿ok? La taquicardia no es un parámetro clínico útil en un adulto mayor, ¿ok? O sea, si no la tiene,
De todos modos puede estar séptico, seco o con muchísimo dolor. ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Y pues bueno, haz de Pues, cuenta que los adultos mayores están beta bloqueados, por lo que acabo de decir. Ustedes piensen en un adulto mayor como beta bloqueado y tengan mucho cuidado en tengan mucho cuidado en beta bloquear a un adulto mayor. La función diastólica, disminuye el cambios en la función cardíaca, pues bueno, ya vimos que disminuye el llenado diastólico, la relajación es más lenta, es más común un galope auricular y pues bueno, baja la capacidad al ejercitarse, ¿no? En parte tiene que ver con factores de crecimiento, factores vasculares y factores cardíacos. Muy bien, ¿esto quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué pasa con la función sistólica? Pues bueno, movimiento alterado de paredes cardíacas. Ok, en la función sistólica siempre tienen que ver que la movilidad es normal. No existe disminución en la movilidad de alguna pared por envejecimiento. Si nos encontramos con esto, lo que está pasando es que tenemos insuficiencia cardíaca, o sea, o isquemia en la pared. La contracción y la relajación no es uniforme. La contracción prolongada baja el tiempo de llenado y pues el gasto cardíaco y el FEBI no se deben mover con el envejecimiento normal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa? Baja el gasto cardíaco máximo, pero acuérdense que el gasto cardíaco tiene que verse igual. Es el gasto cardíaco máximo, sobre todo en el ejercicio. La frecuencia cardíaca máxima, la fracción de eyección máxima, ¿ok? Aumenta la rigidez y la relajación. Es común, esto es en el ejercicio, con razón. Es común la regurgitación vascular. Se prolonga el PRQRSQT con desviación del eje a la izquierda, aumenta la presión y bueno, pues tenemos lo demás. Ok, esto es de otra clase. Muy bien. Perfectísimo. ¿Alguna duda? Doctor, tengo una duda. Dime. En parte de los cambios que comentó, mencionaba que en la túnica media justo hay un endurecimiento, pero después nos mostró una tabla donde comentaba que hay una disminución en las elastasas o algo así. Entonces la pregunta es si... De la elastina, de la Ay, elastina. perdón. Sí, sí, gracias. Elastina. Entonces mi pregunta es si en todas las arterias del cuerpo, ya sean de gran, mediano y pequeño calibre, va a haber esta calcificación y este daño o va a ser preferente en algunas, porque justo la túnica media, pues histológicamente va variando. Entonces, en las más grandes, justo son las que tienen más fibras elásticas, en las de mediano calibre, carecen de ellas y solo tienen muscular. Entonces, ¿es en todas o cómo? Son cambios que vamos a ver en todas las células. Son cambios que vamos a ver en todas las células, pero pues tienen, o sea, en todas las células de la íntima va cambiando esto. Y se va cambiando la elastasa va disminuyendo la elastina en todas. Por eso es que tienes cambios tanto en arterias de bajo calibre como en arterias de gran calibre. Lo que va cambiando es la implicación clínica. Ok, doctor. La implicación clínica sí va cambiando entre células, ¿ok? Sí, gracias. Perfecto, pues muy bien. Doctor, yo tengo una duda. Dime. En los pacientes que bueno, a lo largo de su vida han tenido una actividad física intensa, principalmente cardiovascular, eh, ¿estos cambios normales se ven alterados o acelerados? El ejercicio disminuye de hecho ayuda en muchos de estos cambios. El ejercicio
hace que se endurezca menos el corazón, el ejercicio hace que estos cambios se vuelvan más tenues. Ok, doctor. O sea que sí, el ejercicio siempre es benéfico. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, Dime. ¿cuándo podríamos considerar una extrasístole ya patológica? Uy, ese es otro tema, fíjate. Pero las extrasístoles son patológicas cuando empiezas a tener trigeminismo, cuando empiezas a tener 3 al hilo. Porque de ahí ya estás a punto de llegar a una, o que sea en un paciente isquémico. Las extrasístoles ventriculares con el ejercicio en adultos mayores son normales. Ok, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Sí, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Quién va a dar la siguiente clase y cuál es la siguiente clase? Nosotros, doctor, es de cambios a nivel cerebral, digestivo y sistema inmune. ¿A quién le toca la que sigue? Pues ahorita si quiere le enseñamos la presentación. Si nos permite presentar, por favor. Sí, claro. Perfecto, así es que ustedes presentan en bolas, sí, es correcto. Entonces, buenos días a todos. Como mencionábamos, nuestro equipo va a seguir presentando lo que son cambios en el envejecimiento en aparatos y sistemas. El equipo está conformado por Jimena Chávez, Daniela García, Alfredo Rubio y yo, Montserrat Montes. La siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a seguir viendo cambios especialmente del envejecimiento cerebral, el aparato digestivo y el sistema inmune. Entonces, ok, empezando con los cambios a nivel de sistema cerebral, o más bien del cerebro, vamos a tener que este va a ser uno de los órganos que tenga menores cambios a diferencia de los otros sistemas. La anterior tantito, Jimmy, por favor. Ahorita pasamos con eso. Entonces, como les decía, tiene menores cambios a comparación de otros sistemas. Y aunque el envejecimiento, como ya también mencionaba el doctor, en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, perdón, no es como tal una enfermedad, también aquí va a fungir como un factor de riesgo, que va a ser importante para enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas, como en el caso de diferentes demencias. Y pues estas enfermedades están asociadas a una alta mortalidad. El cerebro también es como muy curioso porque van a ver que tiene cambios específicos según el sexo. Y esto también lo vamos a ver en ciertas patologías. Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor asociación con enfermedad de Alzheimer, mientras que los hombres con Parkinson. Entonces, ahora sí la siguiente, por favor, Jimmy. Ok, entonces, como pueden ver en esta imagen, les presento primero un cerebro normal, por así decirlo, de una persona joven. Y a su lado derecho tiene un cerebro de una persona mayor. Entonces, esperen un minuto porque estoy teniendo un poco de problema. Ahora sí, entonces, como les decía,
Si pueden ver la imagen, pues es evidente el cambio de volumen, ¿no? Lo que pasa es que como en el corazón, a diferencia que se va a aumentar de masa, el cerebro va a disminuir. Entonces se dice que a partir de los 60, 65 años, el cerebro disminuye en su volumen 7 centímetros cúbicos por año, o que también podría ser lo mismo, de 2 a 3 gramos por año. Este cambio va a ser heterogéneo. Con esto me refiero a que no va a ser igual en todas las personas, como veíamos anteriormente con los cambios en renal y respiratorio. Dependiendo del ambiente que tengan, pues va a ser cómo envejezcan ciertas personas. No es como que a partir de los 65 todos tengan exactamente estos cambios. Y esto también va a ser en la localización del cerebro. No es como que todo el cerebro envejezca en general, sino que en ciertas áreas vamos a encontrar una mayor disminución que en otras. Este principal cambio de volumen lo vamos a ver con un aumento en los surcos y una disminución en las circunvoluciones. Esto sería como en macro, ¿no? Y en micro vamos a tener que se afecta la materia blanca y la materia gris, especialmente la materia blanca, que ya vamos a ver adelante. Y también las principales áreas que se afectan van a ser el lóbulo frontal, el temporal y los ventrículos. De hecho, se dice que en un cerebro de un adulto joven podríamos tener un volumen de los ventrículos de 15 mililitros, y ya cuando envejece este volumen aumenta hasta 60. Y de la mano de la pérdida del volumen, este se va a relacionar con una peor respuesta de los mecanismos de neuroplasticidad durante esta etapa del envejecimiento. Entonces, si le cambias a la siguiente, por favor, Jiménez. Vamos a ver que, como les mencionaba, vamos a encontrar cambios a nivel de materia gris y materia blanca. Especialmente en la materia gris, que hablaríamos de las neuronas como tal, estos cambios van a estar dados en el neuropilo, que va a ser el más importante, y la apoptosis. Entonces, el neuropilo va a hacer todas estas como conexiones dendríticas que tenemos, y especialmente se va a perder volumen en lo que son las arborizaciones dendríticas, las espinas y la sinapsis, o sea, básicamente donde se da toda la comunicación. Y en menor medida vamos a tener apoptosis, o sea, sí vamos a tener pérdidas como tal de las neuronas, pero estas van a ser menores. La principal afección la vamos a tener en el neuropilo. La siguiente, por favor. Entonces, de la mano de esta disminución de las neuronas, pues también vamos a tener una afección de sus neurotransmisores. Vamos a tener una menor secreción de estos, especialmente de estos tres que les pongo en la tabla, que va a ser la acetilcolina, la dopamina y la serotonina. Hablando de la acetilcolina, esta va a tener una mayor disminución en el núcleo basal de Meynert, el cual pues es un complejo de neuronas que específicamente solo secretan acetilcolina. Y esto nos va a afectar en la cognición, la memoria y la atención. En la dopamina vamos a tener una disminución de esta, especialmente en el cuerpo estriado, la corteza frontal y el hipocampo, lo cual en la clínica nos daría una afección en el procesamiento motor, la cognición y la motivación. Mientras que la serotonina se va a disminuir en la corteza frontal y el hipocampo, y lo veríamos por un estado afectivo afectado, y también cambios en la memoria y una alteración en la respuesta a antidepresivos. De este modo, se ponen en marcha mecanismos que consisten en aumentar la velocidad que se recambia y se libera el neurotransmisor. O sea, sí hay disminución de este, pero el cerebro de cierta forma intenta compensar esta disminución. La siguiente. Ahora, entonces estábamos viendo los cambios a nivel de sustancia gris, pero veamos qué ocurre en la sustancia blanca. Ok, a nivel del sistema nervioso central, específicamente, la sustancia blanca está formada por la microglia, los oligodendrocitos y los astrocitos. Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe la función de la microglia o para qué está ahí? Tiene Pues función fagocitaria.
Justo. Sí, justo, muy bien, Ever. O sea, funcionan como macrófagos a nivel del sistema nervioso. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Jimmy? Entonces, cuando tienen algún daño o hay un agente extraño a nivel del sistema nervioso, pues ellos lo fagocitan. Ok, ahora, ¿qué hacen los oligodendrocitos? Productoras de mielina. Ajá, muy bien. O sea, envuelven, si le das a la siguiente, Jimmy, los oligodendrocitos son esta célula azul en el esquema y entonces envuelven todo el axón para formar el recubrimiento de mielina, el cual nos va a ayudar a que aumente la conducción nerviosa. Y por último, ¿qué hacen los astrocitos? Se encargan de la nutrición de la estructura y son parte de la barrera hematoencefálica. Sí, justo, muy bien. La siguiente, Jimé, por favor. Pues ya Alfredo no lo pudo haber dicho mejor. Entonces, todas estas estructuras hacen que se cree un ambiente adecuado para llevar a cabo la sinapsis y que nada pues interrumpa o sea un agente extraño que altere la conducción nerviosa. Esto en un cerebro de un adulto, ¿no? Cuando pues todo marcha como debería de. Pero ¿qué pasa en un cerebro de un adulto mayor? Si le das a la siguiente, Jimé. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver que los oligodendrocitos van a disminuir. Esto va a generar que pues se comience a perder la mielina y la microglía, como unos buenos macrófagos, tienen que fagocitarla. Pero como la microglía ya son células senescentes, no van a lograr una buena fagocitosis. Y entonces van a tener acumulación de este material liposoluble que más adelante se va a convertir en gránulos de lipofuscina. A su vez, pues como les decía, la microglía está teniendo una respuesta inflamatoria no adecuada, lo cual en su entorno hace que estimule a los astrocitos y estos pues también tengan alteraciones en su función, que era la nutrición y parte de la barrera hematoencefálica. Ahora sí, esto es importante porque pues más del 50% de las células forman parte del sistema nervioso central. La siguiente, Jimmy, por favor. La siguiente. Ok, ahora, ya vimos cambios a nivel de sustancia gris y sustancia blanca. Pero ahora, ¿qué pasa con la barrera hematoencefálica? Si recuerdan, la barrera hematoencefálica la tienen ilustrada en ese cuadro que me parece está en la esquina superior izquierda de su pantalla, donde podemos ver que la barrera hematoencefálica está formada por las células endoteliales, la membrana basal de estas, los pericitos y las prolongaciones de los astrocitos que mencionábamos anteriormente. Todas estas conjuntos va a ayudar a que pues evitemos la entrada de sustancias ajenas o tóxicas al sistema nervioso y si es que llegaran a entrar, pues estas son respaldadas por la microglía. Además, pues los vasos sanguíneos, como en cualquier órgano, tienen cierta función de vasodilatación según los requerimientos de este. O sea, por ejemplo, si ustedes ahorita están descansando y de repente cambian a hacer una tarea que requiera una mayor atención, pues las neuronas van a necesitar una mayor nutrición y un mayor oxígeno. Entonces, en esa zona en específico que estén ocupando de su cerebro, va a aumentar el flujo sanguíneo, lo que va a hacer que se haga una vasodilatación y de cierta forma exista una acoplación a los requerimientos que se pidan. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando envejecemos? Bueno, primero, lo más importante es que va a haber un aumento de la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica. Y esto principalmente va a estar dado por alteraciones en las células endoteliales. Como les decía, estas células endoteliales pues son muy importantes y son especiales porque a diferencia de las que tenemos en otras partes del cuerpo, pues no tienen fenestraciones, son como un poquito más exigentes. Y las uniones entre ellas van a ser uniones estrechas o adherentes, las cuales pues son muy fuertes. Entonces, como pueden ver en el esquema, básicamente va a haber una alteración de las uniones adherentes. La lámina basal también va a tener cambios. Los pericitos van a tener
pérdida de contacto con las células endoteliales, y todo esto pues favorece la permeabilidad. Y por ejemplo, si por ahí van pasando citoquinas periféricas, estas van a salir del medio y pues van a afectar las uniones adherentes de nuevo. O sea, es como un círculo vicioso, si lo pueden ver. Específicamente en las células endoteliales, además de que ya son senescentes y tienen todas estas alteraciones a nivel mitocondrial, porque ya habíamos visto las teorías del envejecimiento, van a comenzar a sufrir apoptosis. Esto más la alteración en la secreción de elementos de la matriz extracelular y alteraciones de las uniones adherentes, como les decía, pues sigue promoviendo un aumento de la permeabilidad. A su vez, hay una disminución en la producción de óxido nítrico, como veíamos a nivel cardiovascular. Entonces, el óxido nítrico funge como vasodilatador. Y era lo que les decía, si ustedes cambian a una actividad que requiera una mayor nutrición de nuestras neuronas, una mayor provisión de oxígeno, que nosotros no tengamos óxido nítrico en la vejez va a fungir como cierto estado de vasoconstricción, lo cual va a impedir que cuando nosotros hagamos una tarea que requiera mayor oxígeno, pues este no se pueda complementar ni suplir por el sistema debido a la baja del óxido nítrico. Y por lo tanto es por eso que se dice que el flujo sanguíneo cerebral disminuye de un 5 hasta un 20%. La siguiente. Ahora, además de todos estos cambios a nivel de las células, vamos a tener acumulación de ciertas sustancias, que van a ser los gránulos de lipofuscina, como mencionábamos anteriormente. O sea, los oligodendrocitos hacen su mielina, ¿no? Pero pues poco a poco se van acabando y esta mielina pues se sale, por así decirlo. Y entonces es capturada por nuestros macrófagos a nivel del sistema nervioso. Y como ya son senescentes, pues no los pueden metabolizar completamente y se quedan como gránulos de lipofuscina, que esto pues en realidad se conoce que son como pigmento de desgaste y pues son derivados justo de los lípidos de las membranas celulares. Otra cosa que podemos tener a nivel histológico van a ser ovillos neurofibrilares, los cuales son acúmulos de proteína tau y también placas de proteína beta amiloide. ¿A alguien le suena estos últimos? O sea, que sean como característicos de alguna enfermedad. Alzheimer. Alzheimer. Sí, exacto. O sea, se dice que más del 50% de las personas que tengan, por ejemplo, 85, que sean mayores de 85 años, pero que no tengan problemas cognitivos, pueden tener suficientes ovillos o placas de proteína beta amiloide, igual que en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como veíamos en la clase del viernes, que incluso las personas conforme aumenta su edad, puede que tengan nódulos de Bouchard o de Heberden, pues no quiere decir que tengan la patología. O sea, si no tienen dolor, pueden tenerlos. Y en este caso sería lo mismo. Nuestros pacientes pueden tener esto a nivel histológico, pero mientras no tengan alteraciones a nivel de su memoria, que sería lo principal, pues no tienen enfermedad de Alzheimer. Y en realidad se desconoce pues qué origina como tal estos depósitos y si son realmente precursores o iniciadores de procesos de neurodegeneración de la enfermedad. Pero pues ahí están, ¿no? O sea, para que no crean que es como justo solo de enfermedad de Alzheimer que los van a tener. No, conforme aumenta la edad de los pacientes, pues los tienen. Pero mientras no haya pérdida de la memoria, no es enfermedad de Alzheimer. La siguiente. Bueno, entonces ya vimos todos estos cambios que encontramos, ¿no? A nivel de las células y a nivel de la acumulación de estas sustancias. Pero ¿cómo lo vemos en la clínica? O sea, ¿cómo sabemos que hay cambios en el cerebro de nuestros adultos mayores? Bueno, pues se van a afectar estos 5 principales puntos que les digo. Van a ser las funciones ejecutivas, la memoria episódica y de trabajo, así como la velocidad de procesamiento de la información y la atención. Iniciemos con las funciones ejecutivas. Estas van a ser actividades mentales complejas que son necesarias para ya sea planificar, organizar, revisar o evaluar un comportamiento y que éste no sea capaz para ayudarnos a adaptarnos al entorno. O sea, por ejemplo, entonces es como justo lo que hacemos todos los días, cómo podemos organizar nuestras cosas y decir qué vamos a hacer y qué no. Entonces las funciones ejecutivas son muchísimas.
Dentro de ellas se encuentra justo la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones. Entonces, pues estas se van a ir a la baja, porque como les decía desde un inicio, los principales cambios a disminución del volumen se van a encontrar en la corteza frontal, justo donde tenemos las funciones ejecutivas. Ahora, respecto a la memoria episódica, esta nos va a permitir almacenar y recordar acontecimientos de nuestra vida, así como de nuestra historia, de la historia de nuestra familia, o algo que haya pasado, no sé, en nuestro país, como por ejemplo que se haya caído el metro. Justo estos son memorias episódicas y se ven afectadas en los adultos mayores. Ahora, la memoria del trabajo es otra que se ve afectada y esta pues sirve básicamente para manipular la información de manera temporal y al igual que las funciones, bueno, como es una de las funciones ejecutivas, pues igual se encuentra en la corteza prefrontal. Luego, la disminución en la velocidad del procesamiento de la información. Si ustedes han estado con un adulto mayor, se han dado cuenta que incluso ellos tienen como un habla más lenta, como si pensaran un poco más lo que dicen. Y esto pues también depende justo de la velocidad del procesamiento de la información. Y esto está relacionado con la disminución en la mielina que les decía. O sea, los oligodendrocitos disminuyen y entonces la conexión entre las neuronas es más lenta. Ahora, se dice que, por ejemplo, no, perdón, el ejemplo que les iba a decir va en atención. Entonces, por último, la disminución de la atención, esta se va a dar al realizar tanto tareas simples como multitasking o que ustedes le pidan a un adulto mayor hacer alguna tarea en un entorno con mucho ruido o que incluso le estén dando más estímulos, va a hacer que su atención disminuya. Por ejemplo, ay, no, espera, la anterior, Jimmy, por favor. Perdón, estoy teniendo problemas técnicos. No te preocupes. Entonces, en el ejemplo de atención, les iba a decir que se ha visto que si ustedes tienen un adulto mayor y lo ponen a caminar, ¿no? Así nada más. Y le cuentan el tiempo, va a tener cierto tiempo, ¿no? X. Pero después, si lo ponen a caminar de nuevo y al mismo tiempo le piden que haga alguna tarea como que les diga el alfabeto o que empiece a contar de hacia atrás, pues su marcha va a disminuir, la velocidad de su marcha disminuye de un 10 hasta un 20%. E incluso que ustedes hagan esto, puede que tengan un mayor riesgo de caídas porque no pueden mantener la atención en tantos estímulos. Y lo del cuadro amarillo que les pongo abajo, que es el mecanismo de reserva cognitiva, esta va a ser la capacidad de adaptación de las redes neuronales, lo cual va a ayudar a algunas personas a hacer frente al envejecimiento y que mantengan su rendimiento cognitivo. O sea, sí tenemos todos estos cambios, pero hay algunas personas que tienen este mecanismo que hace que contrarresten toda esta clínica y no sea tan evidente los cambios. Ahora sí, la siguiente, Jimmy. Entonces, por último, quisiera hablarles de la neurogénesis y la neuroplasticidad. Ya vimos todos los cambios y que pues sí afecta. Pero algo muy bonito del sistema nervioso es que se regenera. O sea, la neurogénesis es en menor parte, pero también está presente. Conforme aumentamos de edad, esta va disminuyendo, pero nunca cesa. Siempre hay nueva formación de neuronas. Y esta neurogénesis se ve influenciada por efectos de las hormonas, el ejercicio, la dieta y antioxidantes. Es muy curioso porque justo les pongo el ejemplo del eje en las mujeres de las hormonas de los estrógenos y la progesterona, porque se ha visto que los estrógenos durante pues nuestro periodo de juventud controlan el tiempo de vida de las neuronas, o sea, controlan su sobrevida y la capacidad que tienen estas de realizar conexiones entre ellas, y también fungen como antioxidantes. Entonces, en estudios de laboratorio se ha visto que incluso si ustedes suplementan, o sea, llega la menopausia y suplementan con estrógenos,
el cerebro tiende a mantener su volumen, o sea, no disminuye, ayuda a que se quede como en un periodo estático. Y por otro lado, la insulina promueve el crecimiento y la regeneración de los botones axonales, así como la supervivencia neuronal y la plasticidad sináptica. Entonces, de igual forma, pues conforme vamos envejeciendo, generamos cierta resistencia a la insulina, que no es al grado de generar diabetes, pero pues sí la presentamos. Entonces la insulina hace que tenga menor impacto al sistema nervioso y por eso hay estos cambios. De hecho, igual también se ha visto que la insulina ayuda a los procesos de cognición. Entonces, si disminuye, tiene ahí como un feedback negativo. Y como les decía, la neurogénesis pues está, pero en menor grado. Lo que mayor impacto tiene va a ser la neuroplasticidad. Pues sí tenemos todos estos cambios y pérdidas de las conexiones neuronales, pero la neuroplasticidad nos puede ayudar a contrarrestar esto. Esto es básicamente, ¿cómo definirlo? O sea, es la capacidad que tienen las neuronas para generar nuevas dendritas y sinapsis. Y esto pues va a mantener la eficiencia de los circuitos. O sea, puede que perdamos ciertas conexiones, pero la neuroplasticidad nos va a ayudar a crear o tener otras. Y estas, como tal, se cree que la diferencia entre el envejecimiento fisiológico y tener alguna enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, justo es porque estas personas pierden su capacidad de neuroplasticidad. Mientras las mantengan, nosotros nos podemos quedar como en aún un envejecimiento fisiológico con todos estos cambios que tenemos. Y ahora la siguiente, porfa, Jimé. Y ya, en esta última, pues es básicamente como un recap de todo lo que les mencioné de los cambios que existen. Entonces, vamos a tener principalmente cambios a nivel de la corteza prefrontal. Esto de la mano de la desmielinización por los cambios en los oligodendrocitos, pero también podemos encontrar cambios a nivel de hipocampo, el córtex entorrinal, los ganglios basales y la dilatación ventricular que les decía, que puede aumentar hasta 60 mililitros cuando ya son cerebros de adultos mayores. También se dan cambios en los neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Y todos estos cambios van a afectar en la clínica, donde nosotros evaluaríamos las funciones ejecutivas, la memoria episódica, la operativa y el enlentecimiento de la procesación de la información. Oye, me encantó tu clase, ¿eh? Gracias, doctora. Y no todo lo sacaste up to date, veo, o sea que me gustó mucho. La verdad es que tengo, o sea, sí, evidentemente es lo más, o sea, es importante ir señalando cómo los olvidos benignos pueden ser normales con la edad. Y la diferencia es cuando empiezan ya a ver queja de memoria que impacta o no impacta en la clínica. El envejecimiento normal tiene que ver con olvidos benignos, que son totalmente normales. Luego viene cosas que ya no son normales, como cosas que ya no son normales, como el deterioro cognitivo leve, que son quejas de memoria, pero son quejas de memoria, pero que no impactan en lo clínico. Y luego ya vienen quejas de memoria que impactan en lo clínico. Eso ya nunca es normal y eso ya es deterioro cognitivo mayor. ¿Ok? Entonces es muy importante saber que en el envejecimiento sí existen olvidos benignos. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfectísimo. Pues muy bien. ¿Quién más sigue? Porque sí, tenemos el tiempo lo tenemos encima. Sí, sigo yo. Bueno, hola compañeros y doctor. Vamos a comenzar con envejecimiento del aparato digestivo. La siguiente, porfa. Gracias, Jimé. Bueno, al igual que nos comentaba esta Monse, en el aparato digestivo va a suceder algo similar al sistema nervioso. O sea, no hay tantos cambios, pero aquí, como tenemos más órganos, va a haber situaciones muy específicas. En la pantalla ustedes están viendo a 3 autores que dan definiciones sobre el envejecimiento en el aparato digestivo. Entonces me gustaría comentarlas para que vean
la gama tan amplia, pero a la vez este concepto en común que van a tener. George E. Taffet nos comenta que estos efectos generales del envejecimiento sobre el sistema gastrointestinal van a ser modestos. El envejecimiento en sí mismo no va a causar desnutrición. Sin embargo, los cambios relacionados con la edad del sistema gastrointestinal, perdón, va a afectar la incidencia y presentación de múltiples problemas gastrointestinales en los adultos mayores. Aquí lo que quiero que denoten o lo que quiero que le tomen importancia es que comenta que estos efectos del envejecimiento sobre el sistema gastrointestinal son modestos, o sea que son poquitos. Después tenemos Odalis María Álvarez. Ella comenta que durante el proceso de envejecer, el aparato digestivo, como cualquier otro de nuestro organismo, va a experimentar modificaciones, pero estas modificaciones están derivadas por diversas situaciones. Una, por el propio uso del paso del tiempo de estos órganos o del sistema, otra por enfermedades y por situaciones quirúrgicas acumuladas durante nuestra vida, y otro por condiciones ambientales y factores de riesgo a los que el individuo se inmerso, o sea, a su ambiente. O sea, ella nos dice que el envejecimiento, sí va a haber algunas situaciones de envejecimiento, pero también otros factores van a ser relevantes para que se produzca un cambio estructural o un daño. Y finalmente tenemos a Rosalía María del Carmen Rodríguez. Ella nos dice que en los últimos años se han estudiado a fondo los cambios que se presentan en el aparato digestivo, ya que no se han observado trastornos importantes que puedan considerarse parte del proceso del envejecimiento per se. Y ahora se sabe que la mayor parte de estos cambios que se manifiestan en el viejo son consecuencia de algún proceso patológico. Entonces, algo que podemos rescatar de estas tres definiciones de este proceso es que justo el envejecimiento no va a tener un impacto masivo en el aparato digestivo, sin embargo, vamos a ver algunas situaciones puntuales en los órganos. Entonces, la manera de resumir esto es predisposición, no causa, predisposición. Vale, muchas gracias, doctor. No, bueno, sí, entonces, me gustó mucho tu introducción. No, va, ya me callo. no se preocupe. La siguiente. Muchas gracias, Jim. Entonces aquí tenemos una pequeña agenda de lo que vamos a ver. Lo dividí por órgano. Entonces primero vamos a ver boca y orofaringe, posteriormente esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas. Y en este caso veremos al hígado, a la vesícula biliar y al páncreas. Y otra cosa que les quería comentar es que en algunas diapositivas tengo como un recuadro rojo y en ese recuadro va a venir alguna enfermedad que... ¿Cuál es la palabra que dijo, doctor? Perdón. Bueno, lo que dijo el doctor. Predisposición. Que predispone, justo. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con la boca y la orofaringe. ¿Qué va a pasar en nuestra, bueno, no en la nuestra, en la del adulto mayor? ¿Qué va a pasar en estos sitios? Ahí. ¿Le puedes dar a la siguiente, Jimé, por favor? Gracias. Bueno, lo que va a pasar aquí son muchas cosas y lo que pasa aquí afecta no solamente a situaciones funcionales, sino también sociales y estéticas. Entonces, la primera parte es que este revestimiento epitelial que tenemos en la boca, la mucosa oral, se va a adelgazar. Esto va a causar también que las encías de nuestros dientes van a retroceder, o sea, van a hacerse como más pequeñas y esto va a exponer el cemento dental. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué impacto va a tener esta situación? Bueno, justo va a hacer que los dientes sean más propensos a caries y va a predisponer a las personas mayores a tener una masticación incompleta. Ay, gracias, Jimmy, por el aviso. Ay, perdone. Ahora, también vamos a tener algunos cambios. Ay, perdón. Estos pacientes también pues ya van a empezar a perder parte, si es parcial o total de su dentición. Y esto es interesante porque mencionaban que los pacientes que usan estas prótesis dentarias tienen mejor ingesta nutricional a comparación de los que todavía tienen sus dientes normales. Esto justo por esta situación de las encías. Y ahora, este punto de la pérdida de dientes, ya sé que no es como muy fisiológico, pero me parece muy relevante mencionarlo, va a tener un impacto muy importante en esta parte estética y social. O sea, justo por perder sus dientes pueden sentirse como raros y entonces van a aislarse.
porque se sienten feos o bueno, no sé, no soy adulto mayor, pero supongo que es un impacto muy intenso perder tus dientes. Otra situación interesante y relevante que pasa al nivel de la boca es que la lengua, justo está, veíamos en la clase de músculo esquelético, va a perder su movilidad, pero también en la lengua recordemos que tenemos todo este conjunto de papilas gustativas, foliadas, fugiformes, circunvaladas. ¿Qué va a pasar? Van a suceder dos situaciones que van a disminuir esta sensación del gusto. La primera, que ya veremos en la siguiente diapositiva, es que va a haber una disminución en la producción de saliva y esto va a afectar en la percepción de los sabores. Y la siguiente es que puede haber algo, justo por también la pérdida de saliva, puede haber algunos daños al nivel de los botones gustativos y entonces por ende el adulto mayor ya no perciba sabores. Y esta situación me pareció relevante porque justo por esa podría causar un tipo de anorexia o podría dejar de comer. Yo sé que lo que les voy a comentar no tiene nada que ver con sistema digestivo, pero me parece imprescindible mencionarlo. Y es que también a nivel de este epitelio respiratorio va a haber envejecimiento y entonces al no poder percibir los olores, justo va a tener un impacto importante también con el gusto. Ok, bueno, ¿podemos darle a la siguiente, por favor? Siguiendo, ay, perdón. Jimé, ¿te puedo dar el control a ti? Es que la otra vez moví todas las diapos. Muchas gracias. Justo seguimos en la boca. Y en la boca o en la cara también tenemos todas estas glándulas salivales. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí pues va a haber algunos cambios modestos y creo que se comentaron cuando teníamos histología. ¿Y qué va a pasar? Pues estos acinos que tenemos, es la otra. A ver. Perdón, ¿eh? Ya, esa. Justo lo que están viendo en su pantalla. Esos acinos de las glándulas que están viendo van a empezar a perderse y ahora va a haber un infiltrado de tejido adiposo. Esto va a ser aproximadamente del 50%, esto va a afectar aproximadamente el 50% de la producción de saliva de las parótidas, justo es la glándula que están viendo en su pantalla, son dos fotomicrografías de parótida y justo la que tiene en el lado izquierdo es esta que tiene una infiltración interesante de tejido adiposo, que son todos esos espacios en blanco. Y las otras glándulas, las salivales accesorias, no van a cambiar, van a seguir produciendo. Y este efecto o esta disminución de la saliva va a ser conforme a la edad. Ahora, un punto importante es que hay que discriminar bien que esto sea por envejecimiento, porque hay una enfermedad, o bueno, un síndrome que es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que ataca a estas glándulas salivales y también lagrimales, y entonces eso también podría darnos una sintomatología similar. Y por lo que se quejaría el adulto mayor, suele ser por resequedad en la boca. Esto puede afectar, o sea, la resequedad en la boca y pérdida de saliva, va a afectar a la masticación y la deglución. Pero también es importante mencionar que esta resequedad puede deberse a efectos secundarios de medicamentos que el adulto mayor consuma. Justo es importante destacar que ellos pueden tener cierta polifarmacia que se define como más de 4 fármacos y esto igual puede afectar a las glándulas salivales, pero no solo a este sistema, sino ya vamos a ver que a lo largo de todo el sistema digestivo se va a ver afectado por fármacos. Otro punto importante de destacar es a la orofaringe y qué va a pasar en esta situación. La transferencia de nuestro bolo alimenticio a la faringe va a estar alterada en la mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Porque la masticación es menos eficaz y va a haber una disminución en el aclaramiento de alimentos de la faringe. Esto conduce a un mayor riesgo de aspiración por parte del adulto mayor. Ahora, hay que recordar que la deglución se va a dividir en 4 fases de preparación, que es la preparación, oral, faríngea y esofágica. Estas requieren que nuestro sistema neuromuscular esté óptimo para que se puedan realizar. Sin embargo, aquí va a haber algunas enfermedades o trastornos neurológicos, como la enfermedad vascular cerebral, demencia y el Parkinson, que van a influir en la disfagia, justo en lo que debería ser normal. O sea, no es un problema del sistema digestivo. Por estas enfermedades que les acabo de mencionar,
el paciente va a presentar disfagia. ¿Y esto qué puede causar? No solamente esta sensación de malestar al tragar, sino de forma afectiva puede tener impacto. Y esta tiene una relevancia en las situaciones como comer, beber y su entorno social. Y esto también puede causar preocupaciones por parte del cuidador, su familia, y podría presentar consecuencias en el estado nutricional deficiente, como alguna carencia de oligoelementos, deshidratación y algunas microaspiraciones. Pero como comentaban nuestros autores al principio, aquí esto que les estoy comentando, lo que está en ese recuadro rojo, no es per se del sistema digestivo, ¿sí? Eso sí quedó claro porque siento que no me expresé de la manera adecuada. Sí, queda claro. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al esófago, a este tubo de 30 centímetros. Bueno, pues prácticamente lo que pasa aquí es que van a haber cambios anatómicos, va a haber una hipertrofia del músculo esquelético. Hay que recordar que el primer tercio del esófago está conformado, aparte de músculo liso, por músculo esquelético. Va a haber una disminución de las células ganglionares mientéricas. Recordar que están entre las capas musculares, de la capa muscular, entre la longitudinal externa y circular media, y esta disminución va a ser importante porque en sí estos ganglios se encargan de coordinar la peristalsis. Y se ha mencionado que el músculo liso podría aumentar. ¿Qué pasa? La amplitud de estas contracciones esofágicas durante la peristalsis va a disminuir, pero el movimiento de los alimentos no se va a alterar. ¿Se acuerdan que tenemos varios tipos de contracciones? Las contracciones secundarias son las que nos ayudan a mover al alimento por todo el tracto del esófago. Pero en el adulto mayor o como parte del envejecimiento va a haber una disminución de estas contracciones. ¿Qué otra situación va a pasar? El esfínter esofágico inferior va a tener una disminución de su tono y entonces nos va a dar como resultado una exposición al ácido gástrico. Esto, pues, nos puede dar una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una esofagitis. Y algo muy interesante que encontré sobre esta situación que va a pasar es que estas sensaciones que, por ejemplo, cuando nosotros sentimos reflujo, o sea, es este dolor que sentimos como el alimento, etcétera, etcétera, pero al el adulto mayor perder esto, parte del plexo, se menciona que, o sea, a menudo no van a tener sintomatología y es cuando se realiza una endoscopía que se ve que el esófago está dañado. Hay otro término que tal vez ustedes leyeron que se conoce como presbiesófago, que al principio lo que querían hacer es como describir la presbicia, ¿no? O presbiacusia, justo un fenómeno que va a pasar por el envejecimiento y que podría decirse que es normal, o sea, parte de la vida, porque el sistema se va poco a poco cayendo. Sin embargo, en el esófago, este presbiesófago, se ha visto que no es algo del envejecimiento. Esto es una causa secundaria de alguna situación patológica y se menciona que el significado clínico de esta entidad no va a ser claro. Y cuando esta dificultad se origina en intentar deglutir, perdón, esto se va a traducir como una dificultad al deglutir, disfagia bucofaringia, puede haber tos, sensación de ahogo y salida del alimento por la nariz. Ahora, hablemos del estómago. El estómago, creo yo, es un órgano donde van a pasar muchísimas cosas muy interesantes. Aquí el adulto mayor va a tener un aumento de gastritis y va a tener un aumento en la sensibilidad a irritantes gástricos, por ejemplo, a medicamentos, antiinflamatorios no esteroideos. Y esto puede estar relacionado con varios cambios fisiológicos relacionados con la edad. Del lado derecho, ustedes tienen una imagen que justo es el resumen de por qué van a presentar lo que les acabo de comentar. Va a haber una disminución de la síntesis de prostaglandinas, y esto también va a ser una disminución de la secreción de bicarbonato, del líquido parietal. Va a haber un retraso del vaciamiento gástrico, que eso lo veremos en la siguiente diapositiva, y alteración en la microcirculación. Todo esto, pues justo va a causar
una tasa en el aumento de gastritis y la sensibilidad a irritantes gástricos. Además, justo esta barrera preepitelial y este moco va a disminuir su producción y entonces va a haber una mayor sensibilidad a las agresiones. Aquí también tenemos una imagen de la mucosa gástrica. En el adulto mayor, esta mucosa va a disminuir y también es su producción de moco. Y en la parte superior izquierda les pongo un esquema. Me gustaría que recordaran el esquema. Recordar en sí que todo el tubo digestivo va a estar conformado por 4 capas, una mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. En el caso del sistema digestivo tenemos 2 plexos que son como el otro sistema digestivo del cuerpo humano que ayudan como a la contracción, ¿no? El plexo submucoso de Meissner, que está inferior a la mucosa, y del que vamos a hablar a continuación, que es el mientérico o de Auerbach, que está entre las 2 capas musculares. ¿Qué va a pasar en el estómago con este plexo? Bueno, pues justo va a causar anormalidades de la motilidad. Y bueno, por ustedes van a preguntar, ¿por qué? Justo porque estos nervios entéricos, músculo liso y las células intersticiales de Cajal que conforman este plexo van a disminuir. Se menciona que estas células disminuyen aproximadamente el 10% por cada década de vida. Y otro punto importante de esto es justo la ingesta de fármacos, que puede ocasionar diversos problemas digestivos, desde náusea, anorexia, hasta esofagitis grave y úlceras gástricas y duodenales. Y esto es importante, o sea, al perder estos plexos o la movilidad del estómago, pues hay un retrasamiento gástrico. Entonces, y dijimos que la mucosa del epitelio va a perder esta función. Entonces, va a crear un ambiente corrosivo. Ya hablábamos del ERGE, pero también ahora aquí puede causar úlceras, tanto a nivel gástrico como a nivel duodenal. ¿Y por qué es importante esto? Porque en un futuro estas úlceras podrían causar hemorragias y perforación. Y esto sería un gran problema para nuestro adulto mayor. Finalmente, sobre el estómago, es importante mencionar que tiene una función endocrina. Van a producir ciertas hormonas. Yo les voy a hablar de 2, de la grelina y la gastrina. Ambas hormonas van a estar disminuidas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues al haber una disminución de la grelina, va a haber una disminución en el apetito, en la memoria y la cognición regular, dolor, estrés, impulsividad. Y bueno, justo otras funciones que está en pantalla. ¿Y qué pasa con la gastrina? La disminución de la gastrina, recordemos que la gastrina nos ayuda a producir ácido clorhídrico, pero también esta va a secretar algunos factores y nos ayuda a la conservación del epitelio. Entonces, esto explica el por qué esta mucosa gástrica está atrófica o no sirve también como cuando somos jóvenes. Hablemos ahora sobre el intestino delgado. Pues prácticamente lo que va a pasar acá es que el área de superficie va a disminuir y va a haber un aplanamiento de las microvellosidades. ¿Esto qué va a causar? Que la absorción de varios micronutrientes, no sé, ácido fólico, vitamina B12, cobre, hierro, pero los más representativos son la vitamina D, va a disminuir. Y bueno, en general, los autores mencionaban que daba igual esta disminución, o sea, que no tenían impacto en la homeostasis, pero había algunos que sí lo iban a tener, justo el que les pongo ahí, la vitamina D, por esta situación con el calcio. Ahora, recordemos que las microvellosidades van a pasar muchas cosas. Sí, obviamente se absorben todos estos nutrientes, pero tenemos diferentes formas de absorberlos. Entonces, una es que los receptores ya no sirvan y es lo que le pasa a la vitamina D. Otra es que justo en el envejecimiento va a haber una carencia, un déficit de ciertas enzimas que están en el epitelio de los enterocitos. Por ejemplo, la lactasa, perdón, que nos ayuda a dividir a la lactosa y entonces esto puede causar diarrea.
Otro punto muy interesante es que va a haber una disminución en la absorción de carbohidratos. O sea, los carbohidratos se quedarían en la luz. ¿Y esto qué causaría? Bueno, mencionaban que va a haber un aumento por el metabolismo bacteriano y justo esto podría causar una mala absorción. Perdón, es que estoy intentando decir lo más relevante. Esta malabsorción o en general esto que podría, o sea, como no se está absorbiendo bien, se está quedando en la luz y esto a su vez jala más nutrientes. Entonces justo podría crear una deficiencia de nutrientes al adulto mayor. Ahora, otra situación que pasa es que va a haber una disminución en las neuronas sensoriales y mentéricas, en estos plexos que hablábamos. Y esto justo contribuye a que haya un aumento en las úlceras, por ejemplo, en la duodenal que ya hablábamos cuando estuvimos charlando del estómago. Y se menciona que el tiempo de tránsito en el intestino delgado va a ser muy similar a cuando somos jóvenes. Ahora, sobre el intestino grueso, pues lo que va a pasar aquí anatómicamente es que va a haber una atrofia de la mucosa, va a haber una hipertrofia de la muscular de la mucosa y atrofia de la muscular externa. Estos cambios van a tener en sí una alteración en la coordinación de la contracción y van a aumentar la sensibilidad a algunos fármacos, por ejemplo, a opioides. Al igual que en estómago, ¿se acuerdan del plexo, no? Mientérico. Pues aquí igual va a haber una disminución de estas células de Cajal y va a haber pérdida de información sensorial. En el intestino grueso bueno, tenemos algunas situaciones muy interesantes en el adulto mayor, como la diverticulosis. Esta es una enfermedad donde, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a integrar lo que el envejecimiento normal dice y ya con los otros factores desencadenantes. El envejecimiento normal nos comenta que hay una atrofia de estas microvellosidades. Entonces, esta atrofia causa que haya una mayor absorción del agua, volviendo a las heces más duras. Estas heces más duras son más difíciles de transportar por todo el intestino grueso. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una presión intraluminal para poder mover esa popó. Ahora, mencionaba que la muscular va a tener un crecimiento, pero esto es, o sea, yo lo entendí como una pared. Ustedes están construyendo una pared con ladrillos y entonces le ponen poco cemento pues, para que puedan poner más ladrillos. Pero ¿qué pasa si tenemos más cemento? Pues la pared va a ser muy inestable. Entonces es justo lo que pasa. Y va a pasar en estos lugares conocidos como tenias, que son esas líneas, no sé si ven mi cursor, pero son estas líneas. La tenia mesentérica anterior y las otras dos. Entonces, lo que va a pasar con esta parte muscular y esta presión intraluminal es que estas tenias o esta pared con mucho cemento va a crear como unas invaginaciones, que justo son los divertículos. Y esto es importante porque posteriormente podría transformarte en una diverticulitis. Y esto es grave porque es una causa de hemorragia en el adulto mayor. Pero aquí podemos ver que de algo normal del envejecimiento se le van sumando otros factores, por ejemplo, el bajo consumo de fibra, mala actividad física, y entonces esto ya causa la enfermedad. Pero si se dan cuenta, por parte del envejecimiento es algo muy mínimo. Ahora, ¿qué va a pasar en el sistema hepatobiliar? Pues prácticamente el hígado va a disminuir. Se menciona que esto va a ser entre un 20 y un 40%, y igual la perfusión hepática. El flujo sanguíneo disminuye aproximadamente hasta un 50%, y ya nos comentaba Monse y el doctor que va a haber un aumento en la lipofuscina. Nada más recordar que la lipofuscina es una inclusión y justo es un pigmento de desgaste y las células no la pueden eliminar, por eso realizar una biopsia pues se vería. Y no todos los órganos o células lo producen. Igual el número de mitocondrias aquí va a aumentar y el hígado, esto me pareció muy importante o muy interesante por cuestiones como quirúrgicas. El hígado a mayor edad va a ser menos tolerante a la isquemia
Y esto va a aumentar el riesgo a utilizar hígados de mayor edad para el trasplante, justo porque no aguantan esta isquemia. Estaba leyendo y mencionaban que, o sea, sí, esto es cierto, sin embargo, sí se puede realizar teniendo un protocolo adecuado. Otro punto es que el hígado más joven naturalmente va a tener una respuesta regenerativa a una lesión, pues mejor, ¿no? Justo porque tiene unas proteínas sinasas que ayudan, pero al aumentar la edad, estas van a disminuir. Por lo tanto, por ejemplo, o sea, si le quitamos un pedazo al hígado en una hepatectomía, mencionaban los autores que se tendría que dejar más hígado justo porque pierden un poco esta capacidad regenerativa. El hígado, o sea, si se acuerdan, el hepatocito, su majestad, tiene 1000 funciones y la mayoría van a disminuir. Entonces les voy a charlar rápidamente de esta disminución que van a tener. Uno es interesante, va a disminuir la desmetilación, la eliminación de galactosa y reducción de aclaramiento de cafeína. Sin embargo, por ejemplo, si le tomamos una prueba de función hepática a un adulto mayor, las transaminasas y la fosfatasa alcalina no se verán afectadas del todo. O sea, podrías decir que están normales. Va a haber también una deficiencia, una disminución de la síntesis proteica y se menciona, aquí me pareció interesante porque algunos autores no lo mencionaban, que hay una reducción de la albúmina plasmática, pero que se ha visto que en los animales pasa todo lo contrario, que hay un aumento en la albúmina. Y también esto ya es en humanos, va a haber una disminución de la vitamina K. Ahora, si hay una disminución de la vitamina K, pues recordemos que hay estos factores dependientes de la vitamina K, de la coagulación, que son el 2, el 8, el 9 y el 10. Otro punto es que el metabolismo del colesterol, estas lipoproteínas de baja densidad van a disminuir con una reducción de los receptores de LDL en pacientes mayores. Y esto podría contribuir a niveles más altos de LDL en sueros de adultos mayores. Otra situación, y creo que es de las más relevantes, es que el contenido de citocromo P450 va a disminuir con la edad. Y se encontró que hay una disminución de 32% comparado con un individuo joven. Se menciona que al realizar el aclaramiento, muchos fármacos, el aclaramiento, perdón, va a disminuir aproximadamente en un 20 y un 40%, o va a ser más lento a comparación de las personas jóvenes. Y hay que recordar que la farmacocinética que va a realizar el hígado, pues no va a poder metabolizar fármacos, o sea, como cuando éramos jóvenes, y por esto las dosis deben ajustarse. Y recordar que, pues si tenemos, en general, si el citocromo P450 no está funcionando o está disminuyendo, pues no va a ser lo mismo que nosotros, y justo la polifarmacia va a afectar aún más a este sistema debilitado. Sobre la vesícula biliar, lo que mencionaban los autores en común es que la vejez va a crear un ambiente donde se va a fomentar el índice litogénico, o sea que va a ser más probable o más fácil tener cálculos biliares, o sea que se tengan. Y finalmente hablaremos sobre el páncreas exócrino. Recordar que el páncreas tiene pues, dos situaciones, la exócrina y la endocrina. Y lo que va a pasar son varias situaciones, pero en general no afectan a esta función exócrina. La primera es que todo este sistema canicular y todos estos tubos se van a dilatar. También se menciona que se ha visto que en mujeres hay, al igual que la glándula parótida, va a haber una infiltración de tejido adiposo, pero igual esto no causa un gran daño en los acinos pancreáticos. Y una autora mencionaba que en el caso de animales que no se ha visto en humanos, cuando consumen comidas ricas en grasa o carbohidratos, la lipasa y la amilasa disminuyen. Pero eso solo lo comentaba que era en animales, no sé si sea en humanos. Y entonces, para finalizar estos cambios del sistema digestivo... En humanos no hay, o sea, clínicamente no hay una disminución efectiva. Es muy común en adultos mayores que tengan diarrea malabsortiva, pero suele ser más por sobrecrecimiento bacteriano, no por disfunción pancreática normal.
¿no? O sea, esto es importante saberlo, pero simplemente no tiene relevancia técnica, es simplemente académica. Ok, bueno, gracias. Y ya para finalizar esta charla de envejecimiento en sistema digestivo, creo que se dieron cuenta que prácticamente sí son muy pocas situaciones las que pasan, son más el efecto del entorno que causa ciertas enfermedades. Entonces, eso sería todo de mi parte. Y bueno, ahora vamos con la parte del Bien, sistema. yo creo que esta parte no creo que te la eches en 10 minutos. Yo tengo ahorita consulta hasta las 12:30. ¿Nos podríamos ver a la 1 para esta clase? Para esta parte, para complementar. Bueno, Sí, ¿sí? ¿Te podemos mandar mensaje? mensaje. ¿Por qué? ¿Qué van a estar haciendo o qué? No, por si alguien tiene algo que hacer. Ok, pues bueno, pues nos vemos a la 1 entonces, ¿ok? Los que puedan. Porque si ahorita a las 9 no acabamos, no hay manera. Ok, gracias. Ok, gracias, doctora.